dar una introducción bastante breve de mí. Yo soy Vanessa Yoshinari, parte del equipo de Canaway. Soy actualmente estudiante, de hecho, aquí en Toronto, Canadá, y estudio un posgrado, de hecho, en un college aquí en Canadá, y estoy aquí hace más o menos un año, vine con mi esposo, entonces he pasado por todo este proceso de búsqueda de información y a lo mejor ya hay tanta información que a veces nos podemos sentir abrumados y mi rol aquí es un poco acompañarlos, guiarlos y orientarlos en este proceso de migración hacia Canadá y encontrar el mejor camino y darles información que muchas personas incluso no se las comparten, información que incluso yo no encontré en su momento. Entonces, el día de hoy les voy a compartir un poco mi pantalla, un momento. Denme por favor unos minutos. Listo, yo creo que ahora sí pueden ver mi pantalla. Listo, sí, ahora sí pueden ver mi pantalla. Entonces, el día de hoy, como vieron en el título del evento, vamos a hablar sobre las provincias de Canadá. Es uno de los puntos a veces un poco difíciles de escoger, pues cuando estamos en este proceso de comenzar a saber un poco más de Canadá, saber cómo podemos migrar, y nos topamos con la información de que existen diferentes provincias con diferentes características y encima diferentes leyes migratorias. Digamos que nos abrumamos un poco y no sabemos a qué college o a qué provincia debemos de ir. Entonces, el día de hoy es hablarles un poco sobre primero Canadá, después las características de cada provincia, tocar una pincelada respecto a algunos planes migratorios que podría también ayudar en este proceso de selección de provincia. Y por último, porque muchas personas en todas las asesorías que suelo tener me preguntan o hacen énfasis respecto al costo de vida aquí en Canadá. Entonces quiero cerrar esta sesión con un cuadro respecto al costo de vida en cada provincia y les voy a detallar un poco más al respecto al final de la sesión y vamos a culminar finalmente con una sesión de preguntas y respuestas para poder ayudarlos a liberar las dudas que puedan tener. Listo, entonces voy a comenzar primero. Listo. Voy a comenzar primero y aquí voy a pasarlo un poco breve porque creo que la mayoría de personas ya sabe mucho más respecto a las características de Canadá y en otra sesión o en otro webinar ya he hablado sobre esto. Traigo esta lámina principalmente porque trae el mapa de Canadá que para mí es importante porque encontramos cuáles son sus diferentes provincias. Entonces, las provincias o los bloques que ustedes ven dentro del mapa con diferentes colores son las provincias. ¿Y por qué menciono esto o por qué resalto esto? Es por lo que les decía, cada provincia tiene una característica diferente, cada provincia tiene una ley migratoria diferente, puede tener diferentes beneficios migratorios, incluso hasta el clima. Muchas personas llegan y me dicen, pero es que allá hace frío. Y sí, obviamente todo Canadá hace frío, pero hay algunas provincias que pueden ser más afectadas que otras. Está además, o bueno, tal vez está bien resaltar que Canadá es reconocido como uno de los mejores países top a nivel de calidad de vida, también a nivel de calidad de educación. Y no solo calidad de educación, sino que también si lo comparamos en cuanto a precios contra otros países de habla inglesa, digamos que Canadá está dentro de las mejores opciones. En cuanto a las demás características que también que le menciono aquí, brevemente, la economía es bastante sostenible, es una de las mejores a nivel mundial. El plan migratorio para Canadá también se viene promoviendo desde el gobierno canadiense. De hecho, hay un programa actualmente que va hasta 2025, que lo que dice es que están recibiendo una mayor cantidad de extranjeros para que puedan obtener la residencia permanente. A veces aquí hay una confusión en el punto de que están recibiendo más extranjeros o están dando más cantidad de residencias permanentes. Y es lo segundo, están ampliando la cantidad de personas que puedan obtener la residencia permanente hasta el 2025.
Pues esto, cuando lleguemos a 2025, veremos cómo se va a venir sosteniendo este número, pero lo que puedo decir es que el histórico de los últimos años ha sido bastante positivo, así que es bastante difícil que esto pues decaiga rápidamente. Es uno de los mejores países a nivel del Happiness Rank, que no es menos importante, amplias oportunidades laborales y dos puntos que no se mencionan mucho porque son muy subjetivas, pero para mí cuando hice la evaluación de migración me parecieron importantes, es la distancia, pues distancia, pero en realidad es la cercanía que Canadá tiene con Latinoamérica. Y cercanía digo porque a veces lo comparamos con Australia, lo comparamos con Reino Unido, por ejemplo, y definitivamente la distancia de estos otros países es mucho más lejano y esto hace que la frecuencia con la que podamos ir a visitar nuestros países o nuestros familiares pueda reducirse. Y por último, el horario. La zona horaria para mí era importante porque si es que, digamos, yo quiero conversar con algún familiar o una amistad, puedo tener una misma zona horaria o puedo tener una diferencia de 2, 3 horas, a diferencia de otros países que sí existe una zona horaria mucho más diferente a la que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Por último, pues por último digo, para redondear la parte de características de Canadá, hay muchas personas que también llegan a mi asesoría y me dicen, es que Canadá es muy frío. Y sí, Canadá es frío cuando está en la temporada de invierno. Es importante mencionar que Canadá la verdad es que tiene las 4 temporadas y las tiene muy bien marcadas. La parte de verano, por ejemplo, aquí en Toronto, las temperaturas pueden llegar hasta 35 grados, entonces sí es bastante fuerte. El otoño se hace sentir con los colores que pueden ver ahí en la foto. Es tal cual, yo lo he visto con mis propios ojos y realmente se ve así. La primavera y por último el invierno, que es en el que estamos actualmente. Lo que puede sentirse es que cada temporada se vive intensamente, entonces las temperaturas son bastante marcadas y eso hace que el invierno nos lo sintamos bastante fuerte. Y lo otro es que sí, el invierno puede parecer que dura mucho más en tiempo y esto depende mucho de la provincia en la que se encuentren, como les decía. Por ejemplo, Toronto, voy a dar un poco Toronto porque es mi experiencia y es donde he vivido toda esta temporada en Canadá. En Toronto estamos teniendo más o menos 4 meses de invierno, pues intensos, por decirlo así, porque son las temporadas donde más se van a sentir. Y el resto se va dividiendo en las otras temporadas. A lo mejor verano va a durar un poco menos porque invierno dura más. Pero lo que quiero indicar aquí es que sí tenemos las 4 temporadas y en cada temporada se tiene o se realiza diferentes actividades. Así que no le tengan mucho miedo al frío. La ciudad está bastante preparada para también estas temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces, una vez que ya hemos hablado un poco sobre las características de Canadá y de este país, que seguro muchos de ustedes ya han escuchado, vamos a entrar a detalle mucho más en las provincias y cuáles son los criterios que yo recomiendo siempre a las personas que llegan a mi asesoría al momento de elegir cuáles son las provincias a las que van a ir. Pues primero comenzamos o digamos, uno de los puntos más importantes y relevantes que deben de tener, con el cual deben de llegar al menos a mi asesoría o cualquier otra asesoría, es que deben de tener claro cuál es el programa que les gustaría llevar. Y esto es un poco más independiente porque se trata mucho más de cuáles son sus intereses. Y en base a esos intereses o esos programas que quieren realizar, es que ya vemos las opciones por provincia. Lo que hago es un poco dar opciones a mis clientes que se interesan por migrar hacia Canadá y en base a esas opciones, pues cada uno ya elige. Los criterios que siempre comento es, primero, consideremos cuáles son los planes migratorios que puede tener cada provincia o cada ciudad incluso y vamos a hablar en la siguiente lámina sobre eso. Lo segundo es que tomemos en cuenta el estilo de vida. Muchas veces lo pasamos por alto, pero yo siempre digo, si es que alguien ha estado muy acostumbrado a estar en una ciudad mucho más activa, mucho más caótica, le vamos a decir, por el simple hecho de que hay mucho más actividad,
y luego migrar de repente a una ciudad muy chiquita donde no hay mucha actividad, tal vez te puede afectar incluso en tu estado emocional. Entonces, sí, siempre recomiendo que también consideremos el estilo de vida dentro de los criterios. En tercer lugar, el clima. A algunos sí les parece importante porque, pues, si estamos hablando de una ciudad muy fría, les afectaría más. Entonces, esto también lo consideramos dentro de la evaluación. Y por último, está el rubro o industria que se suele desarrollar en esta provincia. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre los planes migratorios. Y aquí voy a hablar brevemente porque los abogados migratorios son los especialistas en esto. Es importante que sepan que aquí en Canadá no existe una ley que se aplique a todas las situaciones y todas las provincias, todas las zonas, sino que existen infinitas, diría yo, leyes migratorias para cada situación y los abogados migratorios son los especializados. Desde mi posición, lo que yo hago es un poco actualizarme respecto a los diferentes planes migratorios que se encuentran en la página oficial de Canadá, que es canadá.ca. Ustedes tienen acceso a ellas. Y sé que cada provincia puede tener incluso un plan migratorio. Hay ciudades que también aplican a ciertos pilotos o planes migratorios. Entonces, yo me baso en esto y no voy a entrar mucho en detalle porque es bastante extenso. Lo que sí es que en las asesorías que suelo llevar, sí les explico un poco más cómo es que comienzo a elegir un poco los programas que les puede favorecer y que estén enlazados con que tengan mayores oportunidades en un futuro para obtener una residencia permanente. Algunos programas que considero es, primero, el Canadian Experience Class, es el que todos conocemos, sino que pues yo al menos no sabía que se llamaba así. El Canadian Experience Class no se trata más que el programa que todos conocemos y es el de venir a estudiar, luego te dan un permiso de estudio y luego puedes aplicar a la residencia permanente. Es un programa federal. Ahora, luego tenemos el Provincial Nominee Program. Esto significa que cada provincia tiene un programa migratorio. Entonces, en Ontario puede tener ciertas normas que, por ejemplo, te indican que tienes que tener experiencia laboral de 1 año en ciertas categorías laborales, lo cual es diferente en Manitoba. En Manitoba te pueden pedir solo 6 meses, por ejemplo, y las categorías laborales son más amplias. Entonces, esto también lo consideramos. Y pues evaluamos nuevamente cuáles son los caminos que tienen. Otros programas otros programas migratorios que existen es el de piloto rural y también el programa del Atlántico. Entonces, en estos casos existen, al menos en el piloto rural en específico, existen ciudades, ni siquiera estamos hablando solo de provincias, sino que existen ciudades que tienen mayores facilidades en temas migratorios. En síntesis, lo que yo hago es como conozco ya cuáles son las ciudades que pueden tener mayores beneficios migratorios en un futuro, lo que hago es traerles a las personas que se interesan estas opciones y más que nada lo que hago es que no tengan solo un camino o dos caminos, que es el Canadian Experience Class y el Provincial Nominee, sino que tengas 3 o 4 caminos. Esto hace que cuando te toque aplicar a una residencia permanente, tengas 4 oportunidades y que tú puedas escoger cuál es la que sea más fácil para poder obtener la residencia permanente más rápido, pero mucho más importante aún, que lo puedas obtener y que no sea pues una desesperación en ese momento de no poder hacerlo. Esto lo suelo explicar mucho más a detalle en mis asesorías. Tal vez en un futuro pueda hacer un webinar hablando un poco más de esto o podemos invitar a una abogada migratoria para que pueda explicar mucho más de esto porque, pues como les digo, yo me baso mucho en la información que se encuentra en la página del gobierno canadiense. Eso por una parte. En cuanto a las provincias, aquí ya vamos a hablar sobre las características que tenemos en cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a tener 2 láminas. Esta y la siguiente. Esta primera lámina siempre menciono que se trata mucho más de provincias que tienen mayores beneficios migratorios, que el gobierno canadiense está promoviendo mucho más. Espérenme que no estoy viendo aquí. Ya, listo. Estas son las provincias que tienen mayores beneficios migratorios. En la siguiente lámina, porque ya no entraba aquí, está la de New Brunswick, pero eso lo explico entonces más adelante.
¿Cuáles son las variables que los invito a que presten atención? Es primero, la de habitantes. Como ustedes pueden ver, estas provincias tienen mayor beneficios migratorios y probablemente esté muy relacionado con que la cantidad de habitantes es mucho menor a las ciudades o a las provincias más populares, que son la de Ontario o British Columbia, que es donde la mayoría de personas llega. Entonces, como tiene una menor cantidad de habitantes, lo que el gobierno hace es que promueve y da mayores beneficios para que los extranjeros puedan migrar hacia allá. Eso por una parte, el porcentaje de desempleo lo he colocado aquí. Sin embargo, lo que van a poder ver en esta y la siguiente lámina es que este porcentaje es un promedio a nivel de todas las provincias, no varía tantísimo, la verdad. Así que igual lo estoy considerando aquí, pero me parece que el número de habitantes es importante. Lo que muchos me preguntan también es cuál es el pago mínimo por hora que están realizando en cada o que están dando en cada provincia. Entonces esto lo van a poder encontrar aquí. Y lo otro muy importante es la industria que principalmente desarrolla esta provincia. No quiere decir que las demás industrias no se desarrollen, pero estas son las industrias que predominan. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre Alberta. Alberta, sí, Alberta es una provincia que está al lado de British Columbia, está lleno de montañas y su economía depende mucho y me atrevería a decir que aproximadamente el 90% de su economía depende del petróleo. Entonces, muchas veces me ha tocado personas que me dicen que son especialistas relacionados a petróleo y que han llegado a British Columbia. Entonces, esas personas necesitan ir a Alberta porque el mayor porcentaje de trabajo lo van a encontrar en Alberta. La ciudad principal es la de Calgary y Edmonton. El pago mínimo, como pueden ver, a pesar de que está dentro de la categoría de ciudades con mayores beneficios laborales porque el gobierno lo promueve, es uno de los más altos, porque lo que va a pasar es que en estos casos usualmente el pago mínimo es menor y que además el costo de vida es menor, y lo vamos a ver más adelante, como les decía. Sin embargo, el pago mínimo es uno de los más altos dentro de esta categoría porque yo diría que la industria del petróleo pues puede pagar mucho más y la economía de esta provincia lo permite. El clima sí es un poco frío, el mínimo puede llegar a -14, no estamos hablando de la sensación térmica que puede ser incluso más bajo, sino temperatura regular, mínimo -14, máximo 24. Cuando nos dirigimos ya a Manitoba, ya vemos que la cantidad de habitantes ha disminuido, es una ciudad más plana. ¿Qué significa esto? Es que es una ciudad, pues aquí en Canadá lo que van a ver es que a nivel general, diría yo, es un país donde hay muchas montañas, mucha llanura, como pueden ver, y sin embargo Manitoba se dice que es una de las provincias más llanas o más planas porque no hay muchas montañas. Coloqué, es la segunda ciudad más insegura a nivel Canadá, y esto porque muchas personas me preguntaban al respecto, pero lo que siempre resalto es que más allá de que uno sea más inseguro que otro, etcétera, el nivel de inseguridad no se compara en nada con el nivel de inseguridad que nosotros estamos acostumbrados, al menos en Latinoamérica. Entonces quiero que se queden con eso. Que diga que es inseguro no quiere decir que es el mismo nivel de inseguridad que nuestros países. Pero pues igual aquí en Canadá hacen un ranking, ¿no? Winnipeg, que es su principal ciudad dentro de Manitoba, es la ciudad más fría de Canadá, así que por esa parte pues algunos le temen, ¿no? Al frío. La principal industria que se desarrolla es la de agricultura, el pago mínimo es de 13.5 dólares canadienses por hora. Y el clima, como les decía, aquí ya va disminuyendo un poco más, el mínimo llega a -18, máximo 25. Cuando migramos a Saskatchewan, tenemos como su principal ciudad la de Regina, o Regina, y el pago mínimo es de 13. Entonces, solo quiero resaltar que aquí ya ven que el pago mínimo es menor, y esto se permite o es posible porque el costo de vida es menor. En todos estos casos, incluido New Brunswick, que es el que también vamos a ver en la siguiente lámina. Los habitantes incluso es menor, 1.2 millones de habitantes. Y la principal, o bueno, digamos que la principal característica o uno de los atractivos de esta provincia es que la vivienda suele ser mucho más barata en esta provincia.
Muchos de nosotros migramos aquí y lo que se van a dar cuenta en la siguiente lámina incluso es que Ontario o British Columbia, que son las principales provincias donde llega mayor cantidad de estudiantes internacionales, resulta mucho más caro y se debe mucho por el nivel de renta. No solo el alquiler, sino que si en un futuro quieren comprar una casa, la verdad es que tienen un precio bastante alto y esto hace que Saskatchewan o Manitoba tengan una vivienda, una venta de vivienda mucho más barata y sea atractivo para muchas personas. La calidad de vida es muy bueno, pero algunos dicen que es una ciudad bastante chica. Sí, es un poco chica porque lo pueden ver por el nivel de habitantes también. El clima, aquí ya estamos hablando de un nivel un poquito más bajo, que llega a un mínimo de -19, máximo 25 grados. Prince Edward Island o PI, como muchos lo conocen. PI está teniendo muchos beneficios migratorios. El gobierno canadiense impulsa mucho hoy en día a PI, también a Manitoba. Diría yo que estas dos provincias son las más promocionadas. ¿Cuál es el inconveniente de PI? Es que, como pueden ver, es una ciudad bien chiquita y eso lo demuestra la cantidad de habitantes, 0.16 millones de habitantes únicamente, y este es uno de los motivos por los cuales el gobierno canadiense promueve tanto esta provincia. El pago mínimo es de 13.7 y el clima sí es un poquito más cálido, diría yo, o más estable, ¿no? Porque el mínimo es -7, pero el máximo llega a 19, 20. ¿Cuál es la principal industria? Es la de agricultura y pesca, y dentro de agricultura diría yo que principalmente el cultivo de papas. Se dice esto porque incluso PEI suele suministrar su cultivo de papas al resto de Canadá. Entonces, digamos que esa es su principal industria que mueve la economía en esta provincia. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Es que tiene muchos beneficios migratorios, pero en algunos casos o digamos algunas especialidades o profesiones que nosotros ya tenemos puede ser un poco más difícil al momento de buscar empleo. Al ser una ciudad tan chiquita puede resultar un poco más complicado buscar el empleo en lo que realmente queremos o en la profesión que queremos. Ese es el contra, digamos, de esta provincia. Ahora, migremos a la otra parte, a las provincias que son un poco más populares. Bueno, antes de migrar a Ontario y British Columbia, si quieren, terminamos con New Brunswick, que es un poco considerado dentro de la categoría anterior de provincias que tienen mayores facilidades migratorias, digamos. New Brunswick es otra provincia que pertenece al Atlántico y que está siendo promovida por el gobierno canadiense. Ahora, aquí pueden ver que el nivel o la cantidad de habitantes es de 0.77 millones. Entonces esto significa que también sigue siendo una ciudad chiquita y es por eso que está teniendo tantos beneficios. A nivel de clima, ya estamos hablando de un mínimo de -13 y un máximo de 23 y el pago mínimo es de 13.75. Es una ciudad mucho más calmada, también es pequeña y también tienen buenos precios a nivel de vivienda, si en un futuro pues, tiene un nivel de vivienda un poco más caro. No diría que sea mucho más caro, pero si lo comparamos versus un Saskatchewan que es mucho más económico, sí. Es una ciudad bilingüe, se dice, porque hay ciertas zonas en las que te pueden hablar un poco más en francés. No se compara con un Quebec en el que sí se habla mucho más francés, pero como está también al lado de Quebec, digamos que es un mix un poco. Su principal ciudad es Fredericton y sus principales industrias son la de agricultura, pesca y fabricación en general. Ya que hemos mencionado entonces las provincias que tienen mayor beneficios migratorios, que están siendo más promovidas por el gobierno, pasemos a las provincias que están siendo mucho más pobladas y tienen mayor cantidad de estudiantes internacionales, etcétera, y que tal vez pueden tener menos beneficios migratorios, entre comillas, porque en realidad cada uno de ellos tiene una situación diferente migratoria. Comencemos por Ontario. Ontario tiene su principal ciudad en Toronto. Es importante mencionar que el 40% del PBI se desarrolla por medio de esta provincia, en Ontario.
Entonces, es por eso que sí, puede parecer que hay mucha gente, hay mucha competencia, pero también es cierto que hay mucha industria, hay muchas empresas. Las empresas de IT se desarrollan en esta provincia principalmente. Las personas que, por ejemplo, quieren hacer desarrollo web, desarrollo de software, yo recomiendo mucho Ontario porque se está buscando muchos profesionales en esta área. Business, finance, en general, la mayor cantidad de industrias se desarrollan en esta provincia de Ontario, incluso minería. ¿Por qué? Porque Ontario es bastante grande, entonces al norte, por ejemplo, hay más minería, al sur hay mucho más banca y negocios en general. El pago mínimo es de 15.5, entonces ya estamos hablando de que el pago mínimo es mayor, pero claro, también es mayor porque el costo de vida es mayor. Habitantes 14.6, eso significa que esta es la provincia más habitada a nivel de Canadá y el clima también ya comienza a ser más cálido. Estamos hablando de un mínimo de -2 y aquí me estoy centrando un poco más en las zonas más pobladas porque si hablamos de Ontario al norte sí es un poco más frío. Y máximo 26. La sensación térmica, como les decía, aquí sí marca una diferencia. Ese máximo 26 puede parecer un 35 en verano. Y en cuanto a British Columbia tiene su principal ciudad, Vancouver. Es una ciudad más cara, de hecho es considerada la ciudad más cara dentro de Canadá y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Es una ciudad un poco más lluviosa y nuevamente dentro de este ranking de ciudades más inseguras, British Columbia está considerada como la más insegura a nivel de Canadá. Resalto nuevamente, no se compara con el nivel de seguridad que tenemos en nuestros países. Resaltan sus paisajes, sus carreteras. Es una ciudad bastante bonita también, la verdad. A nivel de industria, es un Ontario más chiquito, porque sí, la mayoría de empresas que están en Ontario suelen tener una sede en British Columbia, pero principalmente se desarrolla muy bien la parte de entretenimiento, film and television. Entonces, si hay personas que están interesadas en producción, en televisión, sí recomiendo programas en esta provincia porque además hay una industria y hay trabajo que podrían encontrar con mayor facilidad a través en esta provincia más que en otras. El pago mínimo, British Columbia es el que lidera, 15.65, justamente porque es la que tiene el mayor costo de vida. Y los habitantes aquí sí disminuye un poco más y es el de 5.1. Además, es importante mencionar que British Columbia es la provincia más cálida a nivel de Canadá. Lo pueden ver en sus climas, el mínimo es de 2 y el máximo es de 22. Incluso diría que el máximo podría ser un poco más. A eso tendría que revisar el número. Con esto he revisado las principales provincias que muchas personas llegan interesadas y me hacen las preguntas de cuál deberían de escoger versus otras. Entonces siempre les hablo sobre estas características. En mis asesorías siempre suelo hablar no solo de la parte migratoria, sino también les muestro estos cuadros para que vean otras variables y también evaluamos principalmente la parte de industria, si es que realmente el programa o la profesión que quiere desarrollar está ajustada para la provincia que le interesa. Ahora, la parte que todos me preguntan y que siempre menciono, el costo de vida. ¿Es verdad que ciertas provincias son más económicas que otras? Sí, es cierto. Hay ciertas provincias y probablemente estamos hablando de provincias que son más chiquitas, que son menos pobladas. Sin embargo, esto no significa que las provincias más grandes como Ontario o British Columbia no tengan una versión más económica, y ahora lo vamos a ver. Es importante mencionar que el costo de vida está muy relacionado y asociado a la renta. Entonces, en este ejercicio voy a resaltar únicamente el precio de renta. ¿Por qué? Porque si hablamos de servicios, si hablamos de alimentos, probablemente va a ser el mismo o muy similar en todas las provincias. Sin embargo, la renta sí es algo que va a variar muchísimo entre provincia y provincia. Además, en este ejercicio estoy considerando un departamento, o los montos que van a ver es para un departamento o apartamento de 2 habitaciones y un baño usualmente, pero pueden encontrar opciones más baratas. Esto depende mucho de cada uno y de la situación de cada uno. Hay personas que vienen y viajan solas, entonces buscan un cuarto, que es un modelo o una opción mucho más económica. Si hablamos de un cuarto aquí en Toronto, estamos hablando de 700 a 800 dólares canadienses el mes. Esto en provincias, en otras provincias puede ser menor. También es diferente si es que hablamos de un basement, que
aquí se habla como un sótano, que es una versión como un departamento o apartamento, pero una versión un poco más económica. Yo vivo, de hecho, en un basement porque me pareció un poco más económico. Y luego está ya los apartamentos, que son los que vamos a ver, o casas que a algunos les puede interesar. Estos rangos que van a ver fueron obtenidos usando como referencia la página de kijiji.ca, que es la página que muchos canadienses utilizan al momento de buscar alquiler de diferentes inmuebles. Entonces, nuevamente, estoy trayendo dos láminas. La primera lámina es la de provincias con mayores beneficios migratorios, pero además el costo de vida es mucho más económico. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, una Alberta, y estas son las ciudades que estoy considerando, ¿no? En Calgary el costo de renta va de 1,300 a 1,600, Manitoba de 1,300 a 1,600. En Saskatchewan ya estamos hablando de un nivel mucho más bajo, que es de 1,000 a 1,400. Y PI de 1,000 a 1,500 y New Brunswick incluso pueden ver que aquí encuentran algo más económico. Ahora, para que tengan una idea, porque también no quería dejarlo solo en un número, Alberta, Calgary, estamos hablando de un rango de 1,300 a 1,600, que es una vivienda como esta. Yo sé que me va a tomar un poco de tiempo mostrarles esto, pero creo que les va a interesar. Entonces, en esta plataforma pueden ver incluso las fotos de cómo es la vivienda. Los dos cuartos, si realmente tienen luz incluso, porque en algunos casos son lugares muy oscuros, qué tan equipada está la cocina, etcétera. Entonces, este es un inmueble, por ejemplo, de $1,350. 2 cuartos y un baño. El segundo caso es el de Manitoba. Manitoba, Winnipeg tiene un rango de 1,300 a 1,600 aproximadamente. Este es un caso de una mensualidad de $1,495. Tiene 2 cuartos y un baño. Entonces, se nota que es una vivienda mucho más iluminada y mucho más amplia. Igual, estas fotos son equipadas o están mostrando un departamento equipado, pero generalmente aquí los inmuebles los suelen alquilar eh, sin amoblar. Y eso usualmente lo colocan en sus publicaciones. Aquí está. Si está amoblado o no. Entonces aquí ya dice que no. El siguiente ejemplo es el de Saskatchewan. Saskatchewan hablábamos de 1,000 a 1,400 $. Este caso en particular es $1,060, 2 cuartos también y un baño. Es una opción también bastante amplia y pueden ver aquí que tiene una buena iluminación. La iluminación es algo que obviamente resalta y es uno de los puntos que puede hacer que varíe el precio, ¿no? Cuanto más oscuro suelen dar un precio un poco más bajo. Y PI. PI varía entre 1,000 y 1,500. Lo que sí estuve viendo es que en el caso de PI hay opciones mucho más limitadas. Entonces aquí van a ver que yo la verdad es que cuando busqué encontré solo 5 opciones, pero esto además se actualiza día a día. Generalmente los alquileres se toman bastante rápido aquí. Este es una habitación, perdón, un departamento de 2 habitaciones y un baño. Y en este caso en particular es un apartamento de $1,050, dos habitaciones y un baño, como les decía, sin amoblar también. Y por último, New Brunswick, que es uno de los más económicos, pero también como se dan cuenta el rango es bastante amplio, entonces pueden encontrar opciones muy baratas de $800 como opciones un poco más fancies, que tienen mucho más opciones, mucho más iluminación, mucho más espacio, que ya costaría $1,800. Entonces, ese es este caso. En este caso está $1,299. Nuevamente son dos, y aquí incluso muestran cómo es la entrada, que tiene la zona de lavandería, la zona del baño, y es bastante amplio. Entonces, aquí todas las personas suelen venir a revisar incluso pues cómo es por fuera y pueden ver diferentes opciones. Entonces, esto era más que nada para que tengan presente cuál es el rango, pero adicional a eso,
qué significa, ¿no? Visualmente, qué tipo de vivienda significa eso. Ahora, cuando nos movemos a la siguiente lámina, que ya es de Ontario y British Columbia, que como les decía, y si bien recordamos, son las provincias con un costo de vida más alto. Si nosotros hablamos de una zona de Toronto, que es donde muchas personas llegan, vamos a encontrar un rango de $1,600 a $2,600. Entonces aquí ya ven que ha aumentado bastante más. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que Ontario, al ser tan grande, hay ciudades que pueden estar un poco más alejadas, estamos hablando de 3, 4 horas, por ejemplo, versus Toronto, o desde Toronto, mejor dicho, que son más económicas. Y ese es el caso de Sarnia. Sarnia es una ciudad que está un poco más hacia el sur, límite con Estados Unidos, y es una ciudad más económica. Y lo ven aquí, el costo de renta puede ir desde $1,200 a $1,800, que es muy diferente a Toronto. Sin embargo, está dentro de Ontario. Entonces, no quise traer esto porque no quería generalizar que todo Ontario tenía el mismo rango. Lo mismo pasa con Ontario Sudbury. Sudbury es una ciudad hacia el norte que incluso forma parte del programa del piloto rural, tiene beneficios migratorios y el costo de vida también es más económico. Entonces aquí lo pueden ver, tiene un rango de $1,300 a $1,800. Cuando nos movemos a British Columbia, recuerdan que les decía que British Columbia es la provincia con mayor costo de vida. Eso lo pueden ver aquí. Vancouver, que es la ciudad pues más habitada y más poblada, tiene un rango de costo de renta de $2,000 a $3,100 canadienses mensuales. Entonces, es una cosa pero altísima. Pero si nos movemos a Kamloops, que es una ciudad un poco más alejada, pero con un costo de renta más económico, pueden ver aquí que sí hay opción de $1,500 a $2,000 canadienses. Aquí en Kamloops me pasa algo muy similar que con PI, que es que la cantidad de opciones puede ya disminuirse. Entonces, ese es el único inconveniente que podemos encontrar. Hagamos el mismo ejercicio. Uy, creo que aquí ya lo tenía abierto. Sí, este es Ontario. Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Este es un Ontario-Toronto. $1,900, que aún sigue siendo un buen precio. 2 habitaciones, un baño. Entonces aquí también pueden ver que tiene iluminación, baño y cocina. Y incluso tiene lavandería. No todos los departamentos tienen lavandería propia. Así que ese es otro punto adicional a revisar. $1,900, 2 cuartos y un baño. No está amoblado, nuevamente. Entonces, cuando nos movemos a Ontario Sarnia, como les decía que es una opción más barato dentro de Ontario, estamos hablando de un costo de renta de $1,375 canadienses, 2 baños perdón, 2 cuartos y un baño y medio. Aquí les muestra cómo es por fuera y aquí van a ver que por dentro también tiene bastante iluminación y es bastante amplio, les muestra incluso los pasadizos. Entonces así pueden encontrar varias opciones. Y por último, dentro de Ontario, Sudbury en específico, pueden ver aquí un arriendo de $1,400, 2 cuartos y un baño nuevamente. La foto está amoblada, pero pueden ver sala, comedor, cocina completa y cuartos. Entonces esta también es una muy buena opción a un buen precio para hacer dentro de Ontario. No está amoblado nuevamente. Cuando pasamos a British Columbia, que era lo que les decía, British Columbia, Vancouver, $2,000 a $3,100. Este caso en particular, miren, es $2,800. Claro que incluye todos los servicios, que también es un punto adicional, y no está amoblado. Y son pues la cocina, el baño, los cuartos. Pero es un precio pues mayor de $2,800. Y si vamos a la opción de British Columbia Kamloops, ya tienen una opción de $1,595, también 2 cuartos y un baño, una opción bastante espaciosa también. Entonces, no quiero parecer una agente inmobiliaria, ni mucho menos, pero principalmente quería mostrarles esto para que entiendan que
el costo de vida está relacionado con el costo de renta y que puedan entender o relacionar visualmente qué significa cierto monto versus qué van a encontrar. Nuevamente, estos son opciones de apartamentos de 2 cuartos y un baño generalmente. Si ustedes, en el caso de ustedes, buscan solo un cuarto o buscan solo un basement, van a encontrar opciones mucho más baratas. Listo. Entonces, hasta aquí creo que he intentado resumir bastante bien varios puntos y varias variables dentro de la provincia, desde costo de vida, características de cada provincia y una pincelada, como les decía, a la parte de planes migratorios. Si ustedes acceden o reservan una asesoría conmigo, que finalmente es totalmente gratuita, lo que hago es un poco explicarles un poco de esto y los aterrizo y lo personalizo según la necesidad de cada uno. Entonces, pasemos aquí ya a la parte de preguntas y respuestas. No sé si ustedes tengan alguna duda respecto a todo lo que les he explicado o quisieran saber algo más. Si quieren pueden ir dejándomelo en la parte del chat o pueden activar sus micrófonos si es que así lo desean. Y si no, también pueden reservar una asesoría conmigo y revisamos cada punto con ustedes. Si no, sí. Igual también les dejo aquí el código QR por donde ustedes pueden entrar a la página y hacer una reserva. O pueden, vale, tú les compartes el link también gracias. El link para que puedan hacer la reserva directamente conmigo. Vanessa, por el Zoom hay una pregunta. Ahí te la Vale, digo para que nos ayudes a responderla. cuéntame. Augusto menciona, ¿cuál es la bolsa de viaje que debe tener un estudiante por 2 años de estudio? Ok, no sé si cuando dice bolsa de viaje se refiere a lo que le va a pedir el gobierno canadiense. Pues voy a hablar primero de esa parte. Si bien, pues primero tienen que aplicar a un college y ser aceptados, el siguiente paso es ya aplicar a una visa y un permiso de estudio. Entonces, el gobierno canadiense lo que dice es que si vas a migrar solo, tienes que demostrar que tienes fondos para una persona mínimo $10,000 canadienses. Si vienes con tu pareja son $4,000 canadienses más. Si vienes con hijos, cada hijo debería de ser $3,000 canadienses adicionales. No sé si respondí tu pregunta con eso. Si te refieres a bolsa de viajes para los 2 años, pues no sé, si es que no piensas trabajar durante esos 2 años, sí va a ser bastante alto porque tienes que considerar el costo de renta y a eso yo le sumaría unos $1,000 más porque estamos hablando, pues $1,000 más si es una pareja de dos, por ejemplo, que es un poco mi caso. Porque a eso le estás sumando tu comida, tus servicios como internet de casa, si es que tuvieras que solicitar un internet de casa, móvil, los servicios de la casa si es que incluye. Entonces, aproximadamente diría $1,000 máximo canadienses adicionales a la renta, ¿no? Por mes, por cierto. Gracias, Vane. Ahí te doy otra pregunta que es de Yanina. Dice, Ajá. ¿quieres saber sobre el transporte que hay entre las provincias o ciudad, o en una ciudad en particular en Canadá? Mm, a lo mejor se refiere cuando hablo de estas ciudades que están un poco más alejadas. Me corrige si es que la respuesta no va por ahí, Janina, pero si es que, ya, dale. Entonces, vamos a dar un ejemplo. En Ontario, yo decía que en Ontario, Toronto, por ejemplo, el costo de renta va de 2,000 a $3,000, pero si te vas a Sarnia ya va desde 1,000 a $1,500, no recuerdo el número exacto. Entonces, desde Sarnia hasta Toronto es más o menos 4 horas en transporte privado, es decir, en tu carro. En el transporte público sí que es un poco más complicado. Existen estos buses públicos que vas a poder tomar, pero hasta donde yo sé, no es que exista un
bus directo, es decir, que tomas uno en Toronto y ya te deja hasta Sarnia, sino que tienes que hacer conexiones y eso a veces puede ser un poco engorroso. Pero sí, tal vez me faltaría buscar si es que existe una opción que sea solo dos buses, por ejemplo. No lo he visto, pero sí, sí que hay buses que tendrías que hacer y son varios en realidad. Así que sí, por esa parte puede ser un poco más complicado. Lo que sí he visto es que en muchos casos, como el costo de vida es menor en Sarnia, lo que muchos hacen es comprarse un carro. Pues dentro de su planificación consideran eso y ya se pueden mover un poco más fácil, ¿no? Lo que yo recomiendo en lo personal es que el primer año tal vez eh, podamos ahorrar y el segundo año tal vez sí lo consideremos como una opción esto de comprar un carro, pero esto depende de cada uno, de las capacidades de cada uno, ¿no? Gracias, Vane. Yo tengo una consulta justo lo que acabas de mencionar. En Canadá, bueno, en particular en Ontario que no estás viviendo tú, ¿existe la opción de alquilar un carro, o sea, dentro de un servicio, o solo hay la opción de compra de un carro? Yo no he visto opción de alquilar de manera prolongada. Sí que hay unas aplicaciones que, por ejemplo, puedes alquilar por días, por un día, por 2 días, pero no he visto opciones mensual o semestral. Al menos yo no he visto. Y sería genial, la verdad, porque a mí me vendría bien, pero no he visto esa opción. Y las que son por días, eh, si lo multiplicas por el mes, resulta bastante alto, entonces no conviene. Y por Claro, eso las personas solo alquilan por días. gracias. Ahí viene otra pregunta de Johnny. Dice, ¿cómo sería el procedimiento para ingresar a estudiar una maestría en Canadá? Ok. Primero es que hay que diferenciar un poco, están las maestrías y están los posgrados. Si hablamos de únicamente maestrías, las maestrías tienen reconocimiento a nivel mundial, entonces es algo que yo suelo recomendar si es que tu caso es que quieres venir a estudiar y luego irte a otro país, entonces ahí sí. Pero si tu caso es venir a estudiar para luego obtener una residencia permanente, lo que yo siempre sugiero personalmente es que vengan a hacer un posgrado, obtengan la residencia permanente y después tal vez hacer la maestría, porque la maestría resulta bastante caro a veces y pues cuando tengas la residencia permanente lo vas a obtener a un mucho menor precio. Ese es un punto. El segundo punto es que el procedimiento generalmente es primero tenemos una asesoría, yo les comparto las opciones que podrían tener. Nosotros tenemos alianza con más de 100 instituciones. Entonces, dentro de estas opciones, el interesado suele escoger sus top 3, digamos. Entonces, aplicamos a estas escuelas, college o universidad y los documentos que te suelen pedir es certificado de notas, certificado de estudios y que tengas el nivel mínimo de inglés por medio de ya sea IELTS, TOEFL, Duolingo, algunos toman un pathway. Pero pues eso es lo principal. Con esto ya podemos iniciar la aplicación. En algunos casos te pueden pedir algo adicional como tu hoja de vida, tal vez, pero no es algo muy común. Espero haberte respondido. Y solo para no pasar perdón, ok. Miguel, perdón, me habías escrito si es que tenemos informes para Quebec. Nosotros no damos informes para Quebec porque consideramos que el procedimiento es diferente y la verdad es que nosotros consideramos que tenemos mucho más experiencia en las provincias de habla inglesa. ¿Listo? No tenemos más preguntas, creo, ¿no vale? No, por aquí no tenemos por el Zoom. No, no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguno quiere animarse para prender su micrófono y hacer la duda para que ya Vane pueda dar el cierre final. Y obviamente están todos invitados a que agenden su asesoría con Vane. Ya les compartí el link por el chat, así que los espero. Bueno, Vane los va a esperar ahí ansiosos para poder ayudarlos. Vale.
Bueno, si alguien tiene una pregunta, lo puede ir escribiendo igual. De todas maneras, invitarlos a todos ustedes a que reserven una asesoría conmigo, como les decía, es de manera gratuita. Aquí en este webinar o en esta sesión, lo que he intentado es darle una información bastante general de las diferentes provincias para que tengan una noción. Lo que también siempre recomiendo es que por su parte también averigüen un poco más porque yo les voy a dar toda la guía, pero también es importante que ustedes puedan corroborar esta información, no solo mía, sino de cualquier persona que les dé informe general. Siempre corroboren y siéntanse un poco más seguros de la decisión que van a tomar. Eso es lo que yo siempre le digo a mis interesados, ¿no? No se trata de que solo porque te doy estas opciones tienes solo esas oportunidades, sino que al final, si es que no se sientan cómodos, es continuar buscando al punto de que ustedes se sientan realmente conformes con la decisión que toman. Listo, creo que no hubieron más preguntas, entonces